En matemática, y sobre todo en las Olimpiadas, contar es una de las habilidades más importantes. Sin embargo, lo curioso es que en general los problemas de matemática, el objetivo no es ver cómo contar las cosas más complicadas posibles, sino descubrir la forma para esa cosa complicada, transformarla en un problema que consiste en contar lo menos posible. Vamos a intentar analizar algunas formas que nos permitirán contar este tipo de problemas de forma más rápida. Bueno, empecemos con algunos problemas generales. El primer problema que vamos a hablar es el siguiente. Supongamos que tenemos la siguiente figura. Queremos contar la cantidad de cuadrados que aparecen en esta figura. Ahora, a la hora de contar cuadrados, no solo nos interesan los cuadraditos de dimensiones 1 por 1, sino que además también queremos contar, por ejemplo, este cuadrado de 2 por 2, o por ejemplo, este cuadrado de 3 por 3, y en general todas las posibles combinaciones de algunas casillas que nos formen un cuadrado. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, les doy tiempo para que pausen el video y puedan pensarlo. Bueno, la forma que planteo para contar esto consiste en dividir los tipos de cuadrados que aparecen en la figura en tres. Primero tenemos los cuadrados, que son casillas, los cuadrados que están compuestos por un único cuadradito de la figura. Por otro lado tenemos los cuadrados, que están compuestos por 4 cuadraditos de la figura, los que son de 2 por 2. Y por último tenemos los que están compuestos por 9 cuadraditos en forma de tablero de 3 por 3. Ahora, fíjense que justamente no puede haber ningún otro tipo de cuadrado, ya que 4 por 4 no entra en la figura. Entonces, si queremos contar por separado cuántos cuadrados hay de cada tipo, lo tenemos un poco más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, cuadrados de 1 por 1 hay exactamente 15. Esos los podemos contar como contaríamos normalmente la cantidad de casillas que tiene este tablero. Ahora, la cantidad de cuadrados de 1 por 2 los podemos contar en orden, empezando arriba a la izquierda. Acá tenemos 1, acá tenemos el segundo, acá tenemos el tercero, y cuando ya agotamos la primera fila, contamos los de la segunda fila, y vamos a tener otros 3. Y por último, cuando ya agotemos la segunda fila, tenemos la última fila de cuadrados 2 por 2, que, como quitamos una casilla, son 2. Entonces, en total tenemos 3 más 3 más 2, es decir, 6 más 2, es decir, 8 cuadrados compuestos por 4 cuadraditos, es decir, de 2 por 2. Y por último, fíjense que podemos contar los cuadrados de 3 por 3 de la misma manera y, piénsenlo, pero van a quedar exactamente 3 cuadrados de esta forma. Entonces, habiendo separado por casos qué tipos de cuadrado puede haber y contando cada caso por separado, podemos saber que la cantidad total de cuadrados en esta figura es la suma 15 más 8 más 3. Es decir, la respuesta es 26. Bueno, vamos con un segundo problema sobre contar, que es el siguiente. Dentro de todos los números entre 1 y 10.000, hay algunos números que son capicúas, es decir, que serían igual de izquierda a derecha. Por ejemplo, el número 131 es capicúa, porque si lo leemos de izquierda a derecha, se lee 131 y de derecha a izquierda también. Por ejemplo, el número 2342 no es capicúa, ya que cuando lo leemos de derecha a izquierda, tenemos 2432, que no es lo mismo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuántos?
de los números entre 1 y 10.000 inclusive son capicúas. Por ejemplo, todos los números de un dígito son capicúas, porque leídos de izquierda a derecha que de derecha a izquierda son lo mismo. Entonces, si quisiéramos empezar a enumerarlos, podemos empezar a contar los 9 números entre 1 y 9. ¿Cómo podemos contar cuántos hay en total? Pueden pausar un minuto y pensarlo por ustedes mismos. Bueno, yo creo que la información que ya les di es una pista que pueden utilizar para contar todas las posibilidades. ¿Por qué? Yo digo que podemos contar la cantidad de números capicúas dependiendo de cuántos dígitos tienen. Así como en el problema anterior contábamos los cuadrados dependiendo de su tamaño, ahora lo vamos a separar por el tamaño de los números, que sería la cantidad de dígitos, y contarlos de esa manera. Entonces, si a nosotros nos interesan los capicúas de un dígito, bueno, en realidad todos los números de un dígito son capicúas y hay 9 números de un dígito. Entonces, podemos pasar ahora a contar los capicúas de 2 dígitos. Y podemos preguntarnos cómo tiene que ser un capicúa de 2 dígitos. Y bueno, la respuesta es que como tienen que leerse igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, necesariamente los 2 dígitos tienen que ser iguales. Si no, cuando lo leemos de derecha a izquierda nos va a quedar otro número distinto. Entonces, curiosamente, nos quedan exactamente la misma cantidad de posibilidades de números capicúas de 2 dígitos. Porque lo que tenemos que hacer es elegir un dígito y repetirlo 2 veces. Y como habíamos descubierto que hay 9 dígitos, también vamos a tener 9 posibilidades. Ahora la cosa se pone un poco más interesante cuando contamos la cantidad de capicúas de 3 dígitos. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo tienen que ser los números capicúas de 3 dígitos? Bueno, fíjense que para que sea capicúa, el primer y el último dígito tienen que ser iguales, si no cuando lo lea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda no va a empezar con el mismo dígito. Entonces, para empezar, si queremos escribirlo de una forma, podemos decir que el primer dígito y el último dígito del número tienen que ser iguales. Y el dígito del medio, bueno, en principio puede ser cualquier cosa. Fíjense lo que pasa en el 131. Cualquier número cuyo primer y último dígito sean iguales y el dígito del medio sea cualquier otra cosa, incluso no necesariamente otra cosa, podría ser también un 1. Bueno, en cualquiera de esos casos vamos a tener un número que será igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, para contar la cantidad de números capicúas de 3 dígitos, tenemos que ver cuántas formas tenemos de combinar un dígito para la primera y la última posición y un dígito en el medio. Bueno, ¿y cómo hacemos para contar esto? Podemos también hacerlo en orden. Empezamos con la primera posibilidad del primer dígito, que es que sea un 1, y en consecuencia el último dígito también sea un 1. Bueno, entonces el dígito del medio puede ser cualquier dígito, pero ahora entre 0 y 9, ¿no? Porque el número podría tener en la segunda posición un 0 y seguiría teniendo 3 dígitos. No así un número puede empezar con 0, porque entonces no tendría la cantidad de dígitos que estamos esperando. Bueno, esto nos indicaría que en realidad, como ahora estamos recorriendo los dígitos entre 0 y 9, vamos a tener un total de 10 posibilidades. Y cuando repitamos lo mismo para los números que empiezan y terminan con 2, vamos a llegar a la misma conclusión, que hay 10 de estos números. Y si repetimos para todos los posibles dígitos, vamos a terminar en el caso que el número empieza y termina con 9 y el dígito del medio recorre todas las posibilidades hasta el último número de 3 dígitos que es capicúa, que es el 999. En total, si contamos el grosso de posibilidades, vamos a tener 9 veces 10 posibilidades, es decir, en total 90 posibilidades. Hasta ahora acumulamos 9 posibilidades para un dígito, 9 posibilidades para 2 dígitos y 90 posibilidades para 3 dígitos.
Bueno, queda como tarea para ustedes descubrir que en realidad para 4 dígitos pasa algo muy similar a lo que pasa para 3 dígitos. De hecho, justamente nos quedan también 90 posibilidades. Porque en definitiva, un número capicúa de 4 dígitos, el primer y el segundo dígito tiene que ser igual al cuarto y el tercer dígito en ese orden. Es decir, el primero y el último tienen que ser el mismo y los dos del medio, el segundo y el tercero, tienen que ser el mismo entre sí. Pero estos pueden ser distintos o pueden ser iguales también. Entonces, en definitiva, también tenemos que elegir un número entre 1 y 9 para el primer y el último dígito y un número entre 0 y 9 para el segundo y el tercero. Esto los dejo para que puedan intentar escribirlo por ustedes mismos. Entonces, en total, cuando queremos contar la cantidad total de posibilidades, lo único que tenemos que hacer es sumar 1 más 9 más 9 más 90 más 90. Es decir, la cantidad total de posibilidades es 18 más 180, que es igual a 198. Bueno, vamos a trabajar ahora con un tercer problema, que capaz es un poco más molesto, pero en ese sentido también me parece que está bueno. Porque cuando uno quiere contar o quiere pensar un problema que requiera hacer una cuenta quizás más larga, está bueno poder dedicarse y no desistir de hacerlo antes de siquiera empezar. El problema dice así: escribimos en un pizarrón todos los números entre 1 y 1000 concatenados, es decir, uno después del otro, formando, si se quiere, un número gigante de muchísimos dígitos. Bueno, la primera pregunta, que va a quedar abierta, no la vamos a responder, es ¿cuántos dígitos tiene este número? Es decir, si se escriben todos los números entre 1 y 1000 consecutivamente en un único número, ¿cuántos dígitos termina teniendo este número? Es decir, juntos, ¿cuántos dígitos acumulan los números entre 1 y 1000? Bueno, la forma de realizar esto tiene que ver con los dos problemas anteriores y consiste en separar entre los distintos tamaños de los números y ver cuántos dígitos acumulan. Por eso no lo vamos a resolver. Ahora, el segundo problema que sí vamos a hacer es el siguiente. ¿Cuál es el milésimo dígito del número? Bueno, para responder esta pregunta, lo que necesariamente vamos a tener que hacer es agarrar el número y ponernos a contar de alguna forma. Es decir, no vamos a tener una respuesta inteligente que sea hacer una cuenta con 1000. Vamos a tener que enfrascarnos en el hecho de ver más o menos dónde queda el milésimo dígito. Si se quiere una observación preliminar, que podemos hacer es que como estamos usando 1000 números, y los números siempre tienen un dígito más, qué sé yo, hay muchos números de 2 dígitos, lo esperable es que el número tenga más de 1000 dígitos. Así que esta pregunta de cuál es el milésimo dígito tiene sentido. Porque capaz si yo preguntaba por el dígito en la posición 1.000.000, no queda claro si el número tiene 1.000.000 de dígitos. Capaz no era obvio que tenía 1.000.000 de dígitos o más. En este caso, tenemos buenas razones para creer que el número va a tener más de 1000 dígitos. Y de hecho, si ya respondieron la pregunta A, saben a ciencia cierta que esto es efectivamente cierto. Entonces, podemos empezar a pensar, bueno, si contamos los números de un dígito, ¿esos cuántos dígitos me aportan? Bueno, en total, 9 números de un dígito aportan 9 dígitos.
Entonces, evidentemente, el milésimo dígito no va a ser un dígito que le pertenezca a uno de los números de un dígito, sino que, como podríamos haber esperado en un principio, va a ser el dígito de un número que esté mucho más arriba. Entonces, en total, en los números de un dígito, bueno, sabemos que nos aportan 9 dígitos. Entonces, en esta misma línea, podemos preguntarnos los números de 2 dígitos, en total, ¿cuántos dígitos aportan al número grande? En ese sentido, si aportan menos de 1000, bueno, podemos saber que el milésimo dígito en realidad no va a ser aportado por un número de 2 dígitos, sino que por uno de 3 o de 4. Y en ese sentido achicamos la búsqueda que tenemos que hacer para saber cuál es el milésimo dígito. Entonces, de la misma manera que descubrimos que los números de un dígito aportan 9 dígitos, bueno, los números de 2 dígitos sabemos que son los números entre 10 y 99. Y entre el 10 y el 99 hay exactamente 90 números. ¿Por qué no 99 menos 10 que me da 89? Bueno, cuando nosotros queremos calcular la cantidad de números entre el 10 y el 99, lo que tenemos que pensar es que el 10 es el primer número, el 11 es el segundo número, y así preguntarnos qué posición va a cubrir el 99. Fíjense que siempre la posición, en este caso, es 9 unidades menos que el número. Entonces, bueno, el 99, ¿qué posición va a cumplir? 9 unidades menos que el 99, es decir, el 99 está en la posición 90. Y esta idea en general sirve para contar los números entre A, un número cualquiera A y un número cualquiera B, que nunca es B menos A, sino que es B menos A más 1. Es, si se quiere, un pequeño asterisco. Entonces, en total, como hay 90 números de 2 dígitos y cada uno, justamente como estamos contando, tiene 2 dígitos, podemos asegurar que los números de 2 dígitos en total nos aportan 180 dígitos, es decir, 90 por 2. Entonces, voy a acomodar las cantidades que tenemos hasta ahora. Y tenemos hasta ahora un total de 189 dígitos. Como es menos que 1000, sabemos que en realidad el milésimo dígito tiene que estar en un número más adelante. Entonces, procedamos a contar los números de 3 dígitos. Con el mismo razonamiento que hicimos recién, los números de 3 dígitos son los números que están entre el 100 y el 999. La cantidad de números entre 100 y 999 es exactamente 900, por el mismo argumento. Y entonces la cantidad de dígitos que me aportan los números de 3 dígitos es 100 por 3, porque cada uno tiene 3 dígitos. Entonces, 900 por 3. La cantidad de números que me aportan los números de... La cantidad de dígitos. La cantidad de dígitos que me aportan los números de 3 dígitos es exactamente 900 por 3. Es decir, 2700. Fíjense que acá es claro que ya nos pasamos del milésimo dígito. En total, estos números de 1, 2 y 3 dígitos aportan más que 2000 dígitos. Es decir, el milésimo dígito tiene que ser alguno de los dígitos de los números de 3 dígitos. Ahora, la pregunta del enunciado es ¿qué dígito es? Así que, en principio, deberíamos saber más o menos qué número es el que me está aportando el milésimo dígito. Entonces, de vuelta, nos tenemos que poner un poco más detallistas con saber cuál es exactamente el milésimo dígito. Entonces, yo propongo que para hacer esto podemos más o menos, como venimos haciendo, estimar cuál o por dónde tiene que estar el número que me aporta el milésimo dígito y después ser más precisos. Entonces, entre los números de 1 y 2 dígitos, ya sabemos que me aportan 189 dígitos. Entonces, para los 1000 dígitos, me falta un total de 811. Es decir, a partir de que ya escribimos todos los números de 1 y 2 dígitos, 811 dígitos más allá va a estar el milésimo dígito. Y como vimos que hay 2700 dígitos aportados por número de 3 dígitos, bueno,
estos 811 van a estar divididos, o si se quiere separados, en bloques de 3 dígitos. ¿Cómo sería esto visualmente? Vamos a tener el primer bloque del número hasta, bueno, 98, 99. Estos van a ser nuestros primeros 189 dígitos. Y a partir de acá empezamos a contar a partir del 100, 101, 102, hasta, bueno, un número que en total va a hacer que los números de 3 dígitos me hayan aportado 811 dígitos. Entonces, si cada número me aporta 3 dígitos, bueno, más o menos a dónde, en qué número va a estar el dígito número 811. Bueno, podemos estimarlo como que si cada número me aporta 3 dígitos, la cantidad de números que necesito para llegar a los 811 dígitos va a ser más o menos 811 dividido 3, que es aproximadamente 270. Bueno, en realidad el resultado exacto es 270,33333. ¿Y cómo interpretamos este resultado aproximado? Bueno, si nosotros vamos por la aproximación y nos preguntamos, ok, los primeros 270 números de 3 dígitos, ¿cuántos dígitos me aportan? Cada uno me aporta 3 dígitos. Entonces, si yo acá pongo 270 números de 3 dígitos, en total voy a tener 810 dígitos en total, porque 810 es 270 por 3. Bueno, ¿y qué número aparece después de agarrar 270 números de 3 dígitos? Bueno, si el primero es el 100, el segundo es el 101, estoy contando así, al final el número en la posición 270 va a ser el 369. Entonces, los números entre el 100 y el 369 es el mismo truco de contar que usamos acá arriba. Los números entre 100 y 369 nos van a aportar los primeros 810 dígitos. Y dijimos que aparte de los 189 dígitos iniciales, estos 810 dígitos, en total, bueno, si hago la suma, me van a aportar 999 dígitos. Entonces el milésimo dígito va a ser el primer dígito del número siguiente. Acá ya estamos siendo mucho más precisos. Y el número siguiente es 370, así que con precisión podemos afirmar que el dígito en la posición número 1000 es el dígito 3, más precisamente el dígito 3 del 370. Bueno, quiero contar otro problema, que en particular nos va a enseñar una estrategia que es súper útil y muy útil en una gran cantidad de problemas. Incluso nos va a servir para entender un poco el siguiente tema, que es el siguiente problema. Tenemos un tablero de 6×8, es decir, como un tablero de ajedrez cuadriculado, nada más que las dimensiones en este caso no son de 8 filas y 8 columnas, sino que podemos pensar que son 6 filas y 8 columnas. Y además vamos a seleccionar dos casillas especiales que vamos a llamar A en esta posición y la casilla B en esta otra posición. Todos estos datos son dados por el enunciado. Ahora, supongamos que tenemos una ficha que empieza en la casilla A y tiene que llegar a la casilla B, pero únicamente puede hacer movimientos en dirección diagonal. Es decir, por ejemplo, la ficha puede ir de esta casilla a cualquiera de las otras 4 casillas que son vecinas en dirección diagonal. Si se quiere, es como un rey en ajedrez, pero
no se puede mover a las casillas que están en la misma fila o la misma columna. Se puede pensar como uno quiera. Pero únicamente a casillas diagonales vecinas. Es decir, no la ficha en esta posición no podría moverse hasta esta posición. Entonces la pregunta es, si se quiere ir de la casilla A hasta la casilla B, con la restricción de que hay que hacer a lo sumo 7 movimientos, es decir, 7 movimientos o menos. ¿Cuántas formas hay de hacerlo? Bueno, pueden pausar para pensarlo si quieren. La primera pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es la mínima cantidad de movimientos, obviamente en diagonal, necesarios para poder ir desde la casilla A hasta la casilla B? Y una pequeña observación, que es el hecho de que como hay 8 columnas y cada movimiento nos mueve de una columna a una columna vecina, necesariamente necesitamos que los 7 movimientos sean hacia la columna de la derecha, ¿no? En cualquier otro caso, si no hacemos los 7 movimientos hacia la derecha, no llegaríamos a la columna donde está la B. Después vemos si tienen que ser para arriba o para abajo, pero en principio necesitamos que los 7 movimientos sean hacia la derecha. Entonces, el primer movimiento nos llega a la segunda columna, el segundo movimiento nos lleva a la tercera columna, el tercer movimiento nos lleva a la cuarta columna, así 4, 5, 6, y con el séptimo movimiento llegamos justo a la casilla B. Entonces, en realidad, como mínimo necesitamos los 7 movimientos. Entonces, en vez de pensar que como muchos son 7 movimientos, pensemos que son exactamente 7 movimientos. Y la libertad que tenemos, en realidad, es que como todos los movimientos tienen que ser a la derecha, tenemos dos opciones para elegir. O son hacia la derecha y arriba, es decir, un movimiento, si se quiere, en diagonal así, o hacia la derecha y abajo, es decir, un movimiento en diagonal de la otra forma. De todas formas, no todas las combinaciones son válidas, ¿no? Yo no podría, por ejemplo, hacer todos los movimientos hacia arriba a la derecha. En principio porque no hay tablero, porque me estaría saliendo del tablero. Y en segundo lugar porque no llegaría a la B. Entonces, bueno, una pregunta que podemos hacernos es, ok, suponiendo que estamos en A, el primer movimiento puede ser o para arriba, en cuyo caso puedo numerar esta casilla a la que llego como 1, o para abajo, en cuyo caso puedo numerar esta casilla a la que llego como 2. Bueno, entonces, a partir de 1, ¿cuántas formas tengo que llegar a B? A partir de 2, encontrar una forma así de numerar todas las posibilidades. No parece haber una forma tan sencilla como los... No parece haber una forma tan rápida como quizás en los problemas anteriores tuvimos, sino que tenemos muchas posibilidades, ¿no? Porque a partir de la casilla 1, ahora podemos, por ejemplo, ir 3 movimientos para abajo, uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, o si se quiere a partir de la casilla 2 podemos hacer 2 para arriba, 2 para abajo, uno para arriba, uno para abajo, en realidad hacer 3 para abajo y uno para arriba, como que tenemos muchas posibilidades. Y entonces, en general, cuando tenemos así muchas posibilidades y es como que se ramifican, una idea que está buena es aplicar lo que comúnmente se denomina estrategia del árbol. Su nombre es muy indicativo de qué es lo que hay que hacer, pero con el ejemplo lo vamos a entender perfecto. Para poder aplicar esta estrategia vamos a, por simplicidad, numerar las posibles casillas que podemos usar. ¿Por qué digo las posibles casillas? Porque fíjense que en realidad no todas las casillas son, digamos, usables, en el sentido de que los caminos de A a B que se mueven en diagonal no usan todas las casillas. Por ejemplo, la casilla que está a la derecha de la A nunca se usa. Porque si yo me muevo en diagonal, la casilla a la derecha de la A es inaccesible. No importa qué movimientos hay, incluso aunque vaya para atrás. En principio no nos importa, ¿no? Porque sabemos que todos los movimientos son a la derecha. Pero incluso aunque no fuera así, sería inaccesible. Entonces, si seguimos con esta lógica, nos podemos dar cuenta que las casillas que sí o sí, bueno, no que sí o sí hay que usar todas estas casillas, pero sí o sí tenemos que usar alguna de estas casillas. Es decir, no podemos usar las casillas que no vamos a numerar. Son
las que estoy numerando acá. De hecho, se pueden dar cuenta que con la analogía que habíamos mencionado al principio del tablero de ajedrez, las casillas que estamos numerando coinciden con las casillas que tienen un color determinado, depende cómo lo coloreemos en ajedrez. Por ejemplo, pueden ser las casillas que coloreemos de negro. Si suponemos que la esquina superior izquierda es blanca, bueno, quedarían las casillas negras como ajedrez. Me queda un patrón así alternado, las casillas que son accesibles. No es difícil de comprobar que este patrón efectivamente es así en el sentido de que solo las casillas con números son las que podemos usar. ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, yo digo lo siguiente. Podemos empezar a contar a partir de la primera alternativa que tenemos, que es entre elegir si la primera casilla a la que damos es la 1 o la 2, podemos empezar a ramificar y contar las posibilidades de cada opción. ¿A qué me refiero con esto? Si yo en mi primer movimiento fui a la casilla 1, el segundo movimiento está determinado. Sí o sí tiene que ir a la casilla 3. En cambio, si yo en mi primer movimiento fui a la casilla 2, el segundo movimiento puede ser a la casilla 3 o a la casilla 4. Entonces, los primeros dos movimientos, a partir de este diagrama de posibilidades, donde después de cada movimiento explicito, digamos, cuáles son las posibles ramificaciones de esa posibilidad, es decir, a partir de un movimiento, cuáles son los posibles movimientos que le siguen, sabemos que de los primeros dos movimientos hay exactamente tres opciones, que son, primero, ir a la casilla 1 y después a la casilla 3, después ir a la casilla 2 y a la casilla 3, y por último la opción de ir a la casilla 2 y a la casilla 4. Y este procedimiento yo lo puedo repetir. Ahora yo sé que desde la casilla 3 tengo dos opciones. Puedo ir o a la casilla 5 o a la casilla 6. De vuelta ahora a la casilla 5 tengo una sola opción, que la voy a poner acá arriba para que me quede mejor el dibujo, que es ir a la casilla 8. No puedo ir para arriba porque es el final del tablero, no se ve, pero en efecto es el final del tablero. Y de la casilla 6 tengo dos opciones. Puedo ir a la casilla 8 o a la casilla 9. Por ahora esta parte del diagrama no lo estoy continuando, pero no es problema. Yo puedo hacer las partes del diagrama por separado. En definitiva, porque puedo, con tal de exhaustar todas las posibilidades al final de la solución, es suficiente. Ahora, si continuamos con esta lógica, a partir de la casilla 8 podemos llegar a la casilla 11 y a la casilla 12. Y acá podemos notar algo curioso, que es que a partir de la casilla 11 hay solo una manera de llegar a B, ¿no? Que es hacer los dos movimientos en diagonal hacia abajo. Y a partir de la casilla 12 en realidad tenemos dos opciones, que es ir a la casilla 14 o ir a la casilla 15, y de ambas, sí o sí, lo único que nos queda es completar el camino llegando a la casilla B. Entonces, por ejemplo, acá ya encontramos tres maneras de llegar a la casilla B. Obviamente no son todas, porque, por ejemplo, no continuamos el diagrama siendo los primeros movimientos ir a la casilla 2 y después a la casilla 4. Tenemos que completarlo. Pero, por ejemplo, una observación que quizás está buena y nos va a ayudar a contar más rápido, es que ya sabemos que empezando de la casilla 8, en realidad sí enumeramos todas las posibilidades, ¿no? Porque empezando de la casilla 8, las únicas dos posibilidades es ir a la casilla 11 y a la casilla 12. De la casilla 11 solo podemos ir a la 14 y a B. Y de la casilla 12 tenemos las dos opciones de llegar a B. Entonces sabemos que si en algún momento estamos parados en la casilla 8, tenemos tres formas de completar. Entonces, en realidad, si completáramos todo el árbol, fíjense que de este 8 saldrían exactamente las mismas ramificaciones que de este 8, es decir, no son 8 distintos. Por más que son posibilidades distintas, las tenemos que contar como posibilidades distintas porque en una empezamos 1, 3, 5, 8 y eso es un camino distinto que 1, 3, 6, 8. El problema nos pide enumerar todas las posibles formas de llegar y esas son formas distintas porque son caminos distintos. A partir de que llegamos a la casilla 8, de vuelta, la cantidad de posibilidades es la misma, es decir, acá en realidad yo lo que tendría es, no lo voy a dibujar porque me va a quedar medio, se va un poco a enchastrar el dibujo, pero nos podríamos imaginar como que tenemos una copia
de todo el árbol de acá arriba, que en definitiva nos va a dar que hay 3 posibilidades en esa ramificación, si se quiere, del árbol. Y para completar el problema, con este último truquito que mencionamos, nos va a resultar una tarea simplemente mecánica. ¿Por qué? Porque ahora podemos repetir a partir del 9 cuántas maneras hay de llegar a B. Bueno, a partir de la casilla 9 podemos ir a la casilla 12 o a la casilla 13. A partir de la casilla 12 ya vimos, nos podemos escribir acá que hay 2 formas de llegar a la casilla B. A partir de la casilla 13 en realidad hay solo una, porque los 2 movimientos obligatorios son ir hacia arriba a la derecha. Entonces podemos escribir que hay una sola forma, ni siquiera escribimos toda la posibilidad, por más que podemos hacerlo si quisiéramos, no es necesario porque solo nos pide la cantidad de posibilidades. Y con esto fíjense que logramos enumerar todas las maneras de llegar a B, empezando por la casilla 3, porque de vuelta hicimos todas las ramificaciones posibles. Ya no nos quedó nada sin ramificar. De la 3 tenemos la 5 a la 6, de la 5 solo la 8, de la 8 11, 12, y bueno, por acá abajo de la 6, 8 y 9. Bueno, acá estas 8 se ramifican iguales, la 9 se ramifica 12, 13 y bueno. Entonces si sumamos las posibilidades totales, tenemos 3 más 3 más 2 más 1, tenemos en total 9 posibilidades de llegar a la B a partir de la casilla 3. Entonces acá, si en vez de empezar con la casilla 1 y después la casilla 3 empezamos con la casilla 2 y después la casilla 3, también vamos a tener 9 posibilidades. Es el mismo argumento que aplicamos en el caso de la casilla 8. Entonces de vuelta, acá nos podemos imaginar que tenemos todo el árbol de arriba copiado o simplemente podemos ya dar por hecho que vamos a tener también 9 posibilidades porque es exactamente el mismo conteo. Entonces con esta técnica ya nos reducimos bastante la cantidad de posibilidades que tenemos que contar. Ya sabemos que en esta parte del árbol, si hiciéramos todo el desarrollo, vamos a tener 18 ramitas o 18 posibilidades totales. Entonces, lo único que nos queda, si se quiere, es contar la rama donde los primeros 2 movimientos son hacia abajo a la derecha, es decir, el 2 y el 4. Y bueno, esto es una cuestión de seguir contando todas las posibilidades. Por ejemplo, del 4 podemos ir al 6 o al 7. Del 7 podemos ir al 9 o al 10. Y en particular del 10 solo tenemos una forma de llegar a la B, que es hacer todos los movimientos hacia arriba a la derecha. ¿Y por qué no seguir con las ramas del 6 y del 9? Porque justamente ya las hicimos con anterioridad. Fíjense, acá la rama del 6, sabemos que a partir del 6 tenemos 3 opciones si vamos para el 8, 2 opciones si vamos 9, 12 y una opción si vamos 9, 13. Entonces en total vamos a tener 6 opciones. Y acá, ¿por qué no seguir la rama del 9? Justamente porque ya sabemos que a partir del 9 tenemos 3 opciones. Si vamos para el 12 tenemos 2, si vamos para el 13 tenemos 1. Entonces completamos eso. Entonces fíjense que la rama 2, 4, la vamos a llamar así, en total nos brindó, no lo completamos, pero podríamos haber de vuelta desarrollado todo el árbol y habríamos llegado a la conclusión de que hay exactamente la misma cantidad de posibilidades. Concluimos que hay 10 posibilidades en total. Bueno, acá no se ve tan bien porque habría que de vuelta recorrer todo el árbol y ver bien como qué números tenemos que sumar, pero yo voy a clarificarlo con un par de líneas divisoras. Por un lado tenemos la primera opción, que es ir 1, 3, que en total si yo hago todo el desarrollo me dan 9 posibilidades. Por otro lado tenemos la opción 2, 3, que me da las mismas 9 posibilidades. Y por otro lado tenemos la opción 2, 4, que me da 10 posibilidades. Entonces, en total, vamos a tener 9 más 10, que es 28. La respuesta va a ser que hay 28 posibilidades en total. Y lo descubrimos. Esencialmente lo que hicimos fue contar todas las posibilidades. No hay más secreto que ese. Pero usamos el truco del árbol y algunos truquitos como para ir reduciendo la cantidad de posibilidades que teníamos que contar. Bueno, una forma de resolver esto es hacer todo el árbol entero. De hecho, yo voy a estar agregando una imagen de cómo quedaría si hiciéramos el árbol desarrollando todas las posibles ramas
completamente, es decir, sin este truquito de reducir las posibilidades, simplemente para hacerse una idea de cómo quedaría, más como interés extra, no es necesario para el problema como vimos, pero podríamos hacerlo si quisiéramos. Pero lo más importante del problema es como esta técnica de graficar, esto es más una técnica de cómo graficar las posibilidades, en este caso en diagrama de árbol, es útil para resolver algunos tipos de problemas, sobre todo los problemas en donde las posibilidades cumplen esta propiedad de que se van ramificando. Es decir, en general en todos los tipos de problemas donde tenemos varios pasos y queremos ver, aparte, qué sé yo, por ejemplo, si el primer paso hacemos algo, en el segundo paso podemos hacer otras 3 cosas, pero si en el primer paso hacíamos otra cosa, teníamos otras 5 posibilidades, donde los problemas así que son del tipo ramificación, el diagrama de árbol sí suele funcionar. Y de hecho vamos a ver algunos.